Elecciones anticipadas aquí en España, pero no son las únicas elecciones de las que se está hablando en el día de hoy. Y es que, bueno, al final recuerden, hace ya 2 semanas aproximadamente, cuando tuvimos las elecciones generales en Turquía, y ha sido en las últimas horas cuando Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, ha salido básicamente en un discurso a dar cuenta de lo que él asegura que es su victoria en esas elecciones. Gana Erdogan, vuelve a postularse como presidente de Turquía y lo hace también con una reacción claramente negativa por parte de la lira, de la divisa turca. Una divisa que, por cierto, en el día de hoy ha tocado nuevo mínimo histórico contra el dólar, aunque claro, recuerden que el dólar también ahora mismo precisamente está en uno de los mejores momentos que ha tenido en los últimos meses. Javier Luengo, muy buenas tardes. Cuéntanos qué relación ha existido desde que Erdogan tomó el poder entre esta persona, el actual presidente de Turquía, y la lira. ¿Qué tal, Marta? Pues sí, vamos a hacer esa retrospectiva, pero antes hay que irse 100 años atrás, porque precisamente ahora es cuando se cumple el centenario de Turquía. Gözlerime Arif Nihat Asya'nın şu dua şiiriyle son vermek istiyorum. País para Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan. Ante cientos de miles de personas, el político que va camino de su quinto mandato insistía. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Que quería hacer de su periodo uno de los más prolíficos de la historia de su país. Ante 85 millones de personas, que son los votantes a los que fueron a las urnas en Turquía, decía que la democracia de este país, que funciona de puente entre Asia y Europa, debe de ser una de las más respetables del mundo. Les decía a todos ellos que nadie había perdido, sino que habían ganado todos en un país que se configura, dice, en torno a un gran sueño. Más del 52% de los turcos, Marta, le dijeron sí a una política continuista en el año en el que la República de Turquía, como decíamos, cumple ya un siglo, 100 años. Erdogan ha gobernado durante un quinto, va a gobernar 25 e inscribe su nombre entre los mandatarios que más huella han dejado en este país fuertemente polarizado. Erdogan se imponía durante las últimas horas a una coalición de hasta 5 partidos en la oposición que lo acusaban de movilizar todos los recursos del Estado para que provocaran su victoria. Derrota que ha provocado ya grietas en la alianza de partidos, 6 líderes que ya no funcionan como uno solo y que dejan al descubierto las guerras abiertas en una economía gravemente dañada como la turca, con los precios multiplicándose por 2 cada año. La lira, como decíamos, la moneda, la divisa en mínimos históricos. También tras esta victoria de Erdogan, las reservas de las divisas del Banco Central en negativo por primera vez en 21 años, justo antes de que Erdogan ascendiese al poder. Una maraña de regulaciones y normativas aplicadas a los mercados cambiarios para evitar un corralito y la credibilidad internacional de la economía de Erdogan por los suelos. Al turco no se le viene una avalancha de currículos tampoco para pujar, Marta, por el puesto de ministro de Finanzas y Hacienda de Turquía. De hecho, el que estaba en todas las quinielas para quedarse si la oposición conseguía llegar al poder, Bill Yilmaz, era claro hace apenas unos días. En una entrevista con la tele de aquel país decía: no es un buen puesto, es uno de los peores empleos que te pueden tocar. Lo decía el economista que ahora da clase en el Instituto Wharton, en Pensilvania. Mehmet Şimşek, un hombre de confianza de los mercados que ocupó varios ministerios económicos entre 2007 y 2008, durante más de una década, declinó la oferta de Erdogan para repetir en el puesto. Mehmet dijo al principio de la campaña que él asesoraría, pero que se olvidaran de que fuera el que diera la cara. Uno de los claros lastres para la economía turca ha sido Erdogan y concretamente para su divisa, para la lira. En los últimos 30 años la debacle ha sido tal que se ha calificado de imparable. Lo están viendo ustedes en el gráfico en pantalla. No ha habido manera de que pudiera recuperarse, estuviera quien estuviera en el poder. La histórica es más o menos desde 1991. Desde que Erdogan llegase al poder, la lira ha perdido prácticamente todo su valor. Respecto del dólar, se ha hundido más de un 92%.
Y con Erdogan la crisis se puede calificar de perpetua. Para la moneda en un año cedió concretamente en el 21 sobre los 44 puntos porcentuales y en el 22 se extendió el desplome otro 20%. Para mantenerla, ¿qué se ha hecho? Se han subido los tipos de interés, se han vuelto a bajar, pero nada funciona. La tasa clave de reposición a 7 días, la que utiliza el Banco Central de Turquía, ha tocado máximos el 17 de abril del 2013, cuando se estableció, y ojo a esto, en el 500%. Posteriormente la bajó un mes después hasta el 4,5%. Durante estos últimos años el pico se firmó en marzo del 21, cuando justo entre la pandemia se fijó sobre el 19%, lo que provocó la liquidación de la divisa. Ahora firma desde marzo sobre el 8,5%, cuando la inflación superaba a cierre de abril, es decir, hace apenas unas semanas, el 43%. Años de malas políticas económicas durante los que el crédito tampoco ha fluido como se pretendía. Los bancos han ido restringiendo a los clientes el acceso al dinero. Los intereses a los que se lo dan son 3 veces superior al tipo oficial. De hecho, el Banco Central aquí y el gobierno de Ankara han pasado a la acción. Han ido tejiendo un parche a parche para solucionar esta crisis, como un sistema de ahorro por el que el Estado paga a los ahorradores el diferencial entre tipo de interés oficial y el que les ofrece el banco, para mantener a la lira en una base de depreciación justa frente al dólar. Durante una semana, a principios de mayo, de hecho, los cálculos del Banco Central hablan de una reducción de las reservas en 7.600 millones de dólares a 60.800 millones, la mayor caída de este tipo en las últimas 2 décadas, medida que afecta para mal a unas paupérrimas cuentas públicas como las turcas. A las empresas exportadoras también se les ha obligado a cambiar su dinámica por la ley. Tienen que transformar parte de los beneficios en divisas y tienen que pedir permiso para justificar cada compra de moneda. Ha habido venta masiva de fondos de divisa del Banco Central, que se han suplido con depósitos de países extranjeros, en su mayoría Rusia, Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, que habrá que devolver algún día, aunque las condiciones no se han hecho públicas. Arabia Saudí, de hecho, por poner un ejemplo, anunció un depósito de 5.000 millones en marzo y Rusia acordó retrasar al menos parte del pago de Turquía por las importaciones de gas natural hasta después de las elecciones. Es decir, que el pago, Ankara, Erdogan va a tener que hacerlo frente de aquí a no mucho. Es verdad que a pesar de todo el endeudamiento del Estado tampoco es excesivo, pero siempre y cuando se pueda recuperar una confianza de los mercados internacionales que a día de hoy no existen. El enorme daño causado por los poderosos terremotos de los que hablábamos hace apenas unas semanas en la parte sur de Turquía, en el norte de Siria, agravaron toda esta situación económica. En marzo, la evaluación del gobierno calculó los daños en una cifra, en una factura de unos 103.000 millones de dólares. Esto es el 9% del Producto Interior Bruto turco, 9 de cada 10 euros que producen dentro de la economía, de cada 100 euros. El problema, que Erdogan ha dado pocas muestras de que quiera cambiar todo este rumbo, pero ojo porque avisa. Kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Decía que iba a trabajar sin descanso para hacer de Turquía una de las 10 economías más grandes del mundo. Por delante, retos geopolíticos. En uno, mantener la adhesión de Turquía a la Unión Europea, esa que nunca llega a producirse. Con el tiempo, a pesar de los desacuerdos que tienen con Bruselas y la retórica antioccidental del gobierno islamista de Erdogan. Pero ojo, porque el mandatario necesita inversiones, por lo que al menos va a tratar de equilibrar las cuentas con el resto del bloque comunitario. En el seno de la OTAN, Turquía se ha convertido en uno de los socios más incómodos, el verso libre, que arrima sin complejos a Rusia y a China, pero también facilita armas a Ucrania para que haga frente a Moscú en el campo de batalla. Ankara tiene el segundo ejército más grande de toda la alianza y la ubicación física estratégica, puente, lo decíamos, entre Europa y Asia. En el conflicto de Ucrania quiere mantener la posición equilibrista, la neutralidad oportunista, una relación especial de la que se habla de Erdogan con el presidente Putin. El país anatolio sí que es verdad que importa gas natural y recientemente se ha inaugurado una central construida por Rusia que va a aportar el 10% de la electricidad que necesita todo el país. Aún así, Occidente sigue siendo uno de sus mercados cruciales. De momento, Marta, 5 años por delante para Erdogan, un lustro que confirmará al islamista como el líder más influyente de la Turquía moderna, después de su creador, Mustafa Kemal, y el segundo mandatario que más tiempo ha estado al frente del país, únicamente por detrás de İsmet İnönü, quien fue la mano derecha y el sucesor de Atatürk.